El abdomen agudo es una condición médica grave caracterizada por dolor abdominal severo y de aparición repentina, que requiere diagnóstico inmediato y en muchos casos intervención urgente. Este cuadro clínico puede deberse a diversas causas, que incluyen procesos inflamatorios, obstructivos vasculares o traumáticos. Motivo de consulta. Precisamente un primer elemento es el interrogatorio al paciente con abdomen agudo. Es determinar el cuadro clínico si inició con dolor abdominal y a partir de allí el enfermo requiere de una orientación que sea cuidadosa sobre las características del dolor. Bueno, tenemos el origen del dolor, entonces tenemos que los impulsos dolorosos que son transmitidos a través de nuestro sistema autónomo desde los órganos abdominales, este dolor no es bien localizado y a veces suele ser difuso y se ubica generalmente en la parte pues media del abdomen. En cuanto a la aparición del dolor, tenemos entonces la aparición súbita. Bueno, aquí se caracteriza porque se presenta de manera repentiva y alcanzando muy pronto una gran intensidad, lo cual obliga a que el paciente consulte de manera inmediata. En cuanto a la aparición gradual, bueno, tenemos entonces que ese dolor se presenta con una gran intensidad, menor que el caso anterior, pero el paciente no precisa con tanta exactitud la hora en cual comenzó, sino suele ubicarle en un transcurso de un periodo de tiempo, ejemplo, la mañana, la tarde, el día de ayer, o a veces puede continuar parcialmente su actividad y consulta un poco más tardíamente al caso anterior. Cuando hablamos de aparición lenta, acá hablamos de una presentación que se lleva a una consulta tardía, es decir, días y en ocasiones semanas después, pues ese paciente refiere una fecha imprecisa o vaga de la aparición del dolor. Bueno, en cuanto a la progresión del dolor, tenemos entonces el dolor del apéndice aguda. Este se refiere inicialmente con molestias que son de tipo digestivas vagas, que el paciente las relaciona de pronto con algún tipo de alimento que de pronto ingirió previamente o que aparece horas más tarde de la intensidad progresiva. Pues en ocasiones este lo que hace es que se alivia por la perforación del apéndice y en la colecistectomía aguda pues el dolor se presenta gradualmente hasta ya alcanzar pues una meseta el cual se va a mantener. En cuestión de la obstrucción intestinal, pues este se caracteriza por la intermitencia del dolor, es decir, que se presenta en periodos de exacerbación corto, seguido de otros de menor intensidad y un poco más largos hasta ya pues aparecer nuevamente el dolor. Migración del dolor. Esta expresión se refiere al cambio en la localización del dolor en el transcurso de la enfermedad. El dolor persisivo inicialmente en una determinada localización cambia a otra. Es una característica la forma como el dolor del apéndice aguda inicia percibido como una molestia de intensidad variable en epigastrio. De allí va descendiendo con el curso del tiempo para situarse luego en la región periumbilical y finalmente en fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney. Cólico leve se refiere entonces a la percepción de una sensación tipo calambre abdominal de poca intensidad y rara vez está asociada con patologías abdominales de importancia. En el cólico intermitente el dolor es más intenso, se presenta en periodos de exacerbación cortos y de gran intensidad, aunque viene seguido de algunos lapsos de algunos minuticos de alivio y el dolor es típico en obstrucción intestinal. El cólico continuo ya es parecido al anterior, pero los periodos de alivio desaparecen. El dolor es constante, aunque la intensidad puede variar. Esta forma se presenta muy común en lo que viene siendo obstrucción intestinal alta, colecistitis aguda y litiasis ureteral. El dolor continuo es un tipo ya de dolor que se mantiene en curso del tiempo y su intensidad no es cambiante. Es un dolor típico de úlcera perforada, pancreatitis aguda y sobredistensión de vísceras huecas o peritonitis
Localización del dolor. Bueno, el dolor en el epigastrio es un dolor que se localiza en pared alta del abdomen. Ya está relacionado más con las vísceras allí ubicadas, como también en algunas estructuras torácicas. Sin embargo, pues algunos dolores ya están relacionados con patologías intestinales o colónicas, como puede ser el apéndice, que puede comenzar ya sea con un dolor que empieza en epigastrio y pues la causa más común de esto es el dolor en epigastrio, son colecistitis aguda, úlcera péptica complicada y pues la apendicitis aguda. Cuando ya nos referimos a un dolor que es en mesogastrio, el apéndice es aguda, por ejemplo, el dolor puede ser más percibido en periodos que son iniciales en esta región y posteriormente lo que va a hacer es que va a migrar hacia un cuadrante inferior derecho. En ejemplo, en la diverticulitis, en su fase más temprana, pues el dolor ya puede tener una ubicación y luego este puede migrar ya hacia el flanco o hacia la fosa izquierda. En el caso ya del hipogastrio, hablamos entonces de un dolor en torsión ovárica que inicia entonces de manera súbita, que es de gran intensidad, pero no tiene periodos de alivio y pues se localiza desde el comienzo en región baja del abdomen con aspectos de ayudas diagnósticas, sumamos lo que viene siendo el hallazgo de tacto vaginal, también tacto rectal, por si de pronto hay una masa equitativamente dolorosa que ocupe el fondo de ese saco. Entre otras características relacionadas con la respiración, esta relación puede observarse durante los movimientos respiratorios del paciente, los cuales pueden ser superficiales y cortos y sin patrón abdominal. La actitud que adopta el paciente, la expresión en su rostro nos permite clínicamente evaluar la intensidad del dolor. Clásicamente en el paciente con pancreatitis, este permanece acostado y en una posición fetal, sujetando su abdomen con sus manos. En relación con las comidas, la ingesta de algunos tipos de alimentos como las grasas y en la pancreatitis está relacionado con los antecedentes de ingesta de comidas que son abundantes en grasa o alcohol. Bueno, el vómito es un reflejo que es secundario a una inflamación peritoneal parietal y visceral. Pues ya este tipo de vómito ocurre precozmente en lo que viene siendo el desarrollo de una enfermedad de tipo abdominal, pero usualmente sigue el dolor. Puede ser entonces presidido o de náuseas o con su contenido gástrico o con una mínima cantidad de bilis. Cuando la enfermedad es mucho más severa, el vómito tiende a repetirse y cada vez más su contenido es de un aspecto más intestinal, es decir, más verde y menos gástrico, o sea, de color claro con alimentos. Anormalidades de la función intestinal. Bueno, tenemos la diarrea, que de hecho es típica, es escasa, frecuente y se acompaña entonces de urgencia y tenemos rectal, lo cual refleja un proceso irritativo local sobre la pared del recto. Entonces los antecedentes son las deposiciones que son de tipo sanguinolientas y pues eso debe alertar sobre una patología colónica, principalmente que diverticulitis y carcinoma, o de pronto la presencia de acolia o la existencia de una interixia que va a ser de tipo obstructivo. Bueno, en cuanto a la distensión abdominal, pues esto ya se acompaña de procesos abdominales. Es muy común en que es peritonitis, pancreatitis, obstrucción intestinal y mayor en obstrucción intestinal baja que en la proximal. ¿Qué debemos interrogar? Por disuria, polaquiuria, color de la orina, coluria que esté asociada a ictericia, acolia, hematuria y pues antecedentes de una obstrucción urinaria baja. Se puede presentar también disuria, polacuria o una infección urinaria con mayor frecuencia. En el examen físico se examina el estado de las mucosas para establecer el grado de hidratación, la presencia de ictericia y el color de las mucosas. El hallazgo de un pulso rápido puede estar relacionado con el aumento de la temperatura, ser la primera manifestación de un estado hipovolémico antes de que se presente una caída en la presión arterial o solamente ser reflejo de la intensidad del dolor. Examen abdominal. Bueno, en la inspección se observa entonces el color de la piel, la presencia de hernias o cicatrices que orienten hacia el diagnóstico de una obstrucción intestinal o que nos permitan concluir que el paciente ya la tuvo. Un ejemplo, una apendicectomía previa. La coloración azul del ombligo, el signo de Cullen,
Puede verse también en pacientes con sangrados intraperitoneales y la equimosis en los flancos y la región dorsal. También puede verse en hemorragias retroperitoneales que están asociadas a pancreatitis o de pronto la ruptura de un aneurisma aórtico en el signo de Gray-Turner. Bueno, ya en la auscultación, pues aquí registramos lo que viene siendo la intensidad, la frecuencia y el tono de los ruidos intestinales. Ya en términos generales, la ausencia completa de los ruidos intestinales tiene la connotación de estar ante una catástrofe abdominal con peritonitis. En percusión nos permite entonces averiguar si la distensión abdominal obedece hacia un líquido o un gas intraperitoneal y su distribución. La percusión de las distintas zonas del abdomen, empezando entonces por la zona menos dolorosa hasta llegar al sitio donde pues el dolor es más intenso, nos permite a nosotros evaluar la irritación peritoneal sin necesidad de recurrir a un molesto signo de rebote o de Bloomberg. Bueno, en los signos especiales tenemos el signo del psoas, con el paciente acostado de cúbito supino y las extremidades inferiores que estén completamente extendidas, pues se le pide al paciente que le ve las piernas mientras el examinador le va a ofrecer resistencia. Si esta maniobra pues despierta algún tipo de dolor, pues se podría concluir que existe un proceso irritativo sobre el músculo psoas, relacionado ya con un proceso apendicular o tal vez un acceso retroperitoneal, aunque también se puede observar en hernias discales lumbares bajas. Rectal y genital, se evalúa entonces el tono del esfínter, la temperatura rectal, con el fin de excluir neoplasias. Posteriormente se evalúa la próstata o el cuello uterino en la mujer, buscando así un dolor que puede relacionarse con procesos inflamatorios prostáticos. Bueno, en las pruebas de laboratorio la bilirrubina la hacemos con el objetivo de encontrar entonces una bilirrubina elevada en confirmatorio del diagnóstico clínico de ictericia. Cuando esta elevación se hace a expensas de la bilirrubina directa, esta ya puede relacionarse entonces con colestaxis secundaria o una obstrucción biliar, aunque bien puede presentarse como respuesta a algunos estados sépticos. Los electrolitos, al igual que otras pruebas, pues son el reflejo de trastornos homeostáticos producidos al vómito, la diarrea o la pérdida de líquidos en un tercer espacio. La glicemia en pacientes diabéticos puede ser un principal indicador de una descompensación originada en una infección intraperitoneal. Nitrógeno ureico y creatinina, pues el uso de estas pruebas está encaminado en establecer más el estado de la función renal que confirmar un diagnóstico específico. El hallazgo de un boom elevado puede ser indicativo solamente de un estado hipovolémico. Amilasas. Pues es muy común el uso de esta determinación de amilasas para confirmar el diagnóstico de pancreatitis. Es de mayor utilidad y el uso de la determinación de las isoenzimas. La amilasa pancreática se eleva más del 80% de los pacientes con pancreatitis aguda. Y por último, la proteína C reactiva, que es un indicador no específico de inflamación aguda. Su valor radica en el hecho de que un paciente con dolor abdominal de más de 12 horas de evolución y quien presenta un nivel de proteína C reactiva normal tiene menos del 2% de probabilidad o posibilidad de tener una apendicitis aguda. El parcial de orina tenemos la presencia entonces de glucosa en manifestación de la hiperglicemia en un paciente que sea diabético descompensado por infección, encontrando así proteinuria que puede ser un indicativo de una enfermedad renal y la presencia de una bilis que es compatible con la existencia de una posible ictericia. En cuanto a la hematuria, tenemos que siempre es anormal, de pronto un recuento de hematíes bajo es posible en cuadros de infección urinaria. Sin embargo, cuando esa hematuria es de mayor proporción, pues ya ahí sí sospechamos de la presencia de pronto de una litiasis, un trauma o una neoplasia. Imágenes diagnósticas. La radiografía del tórax puede tener gran utilidad porque nos permite descartar o confirmar la presencia de procesos pleuropulmonares que pueden ser causa de dolor abdominal. Otros hallazgos de utilidad, como la radiografía simple del abdomen, pueden ser calcificaciones anormales en la vesícula en el trayecto pielo-uretral en el área pancreática, en caso de pancreatitis crónica, o fecalitos en el cuadrante inferior derecho en algunos pacientes con apendicitis aguda, particularmente lactantes. En la urografía excretora es
especialmente útil para establecer la obstrucción del tracto urinario en pacientes con sospecha de litiasis. Y en la radiografía con medio de contraste, rara vez está indicada en el estudio diagnóstico del abdomen agudo. El colon por edema puede ser útil para investigar obstrucción intestinal de origen colónico, pero se encuentra absolutamente contraindicado si se sospecha gangrena o perforación intestinal. Las imágenes diagnósticas, preferiblemente cuando hablamos de TAC, pues se debe realizar empleando lo que viene siendo medio intravenoso o oral. Es útil entonces para diagnosticar de pronto la presencia de un gas o de un líquido que esté libre en la cavidad peritoneal. ¿Qué nos permite evaluar esto? Detallar entonces las vísceras sólidas, estructuras retroperitoneales como páncreas y aorta, y de gran valor en diagnóstico de pronto de accesos intraperitoneales, ya sea en casos seleccionados puede ser útil para guiar un drenaje percutáneo o cuando se sospecha de una diverticulitis. La tomografía computarizada pues puede ser de gran utilidad para confirmar así el diagnóstico. Bueno, un electrocardiograma, bueno, todo paciente que tenga factores de riesgo para una enfermedad coronaria pues debe tener su electrocardiograma en el curso de su evaluación abdominal. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Bueno, establecer de que haya la existencia de pronto de un infarto agudo del miocardio o de pronto detectar anormalidades del ritmo como son la fibrilación auricular que puede complicarse con una embolia mesentérica. Y por último, la paroscopia es actual, su uso se ve centrado más que todo fundamentalmente en el diagnóstico de apendicitis aguda, en el tratamiento de colecistitis aguda y en algunas condiciones que son de tipo ginecológicas como un embarazo ectópico.